La bota militar golpea el metal con un sonido seco que retumba en el salón de ceremonias. La medalla de honor al mérito cae al suelo de mármol, y antes de que pueda detenerse, el general Marcus Vane la aplasta con toda su fuerza, hundiéndola en el barro que sus propios soldados acaban de arrastrar desde el campo de entrenamiento. Un hombre que no mata es solo un civil con disfraz. Las palabras del general Vane resuenan como un disparo en el auditorio repleto. Cientos de militares observan en un silencio tan denso que podría cortarse con un cuchillo. Las cámaras de televisión capturan cada segundo de la humillación. Elias Thorne, de 87 años, permanece de pie frente al hombre que acaba de destruir públicamente su legado. Su rostro curtido por décadas de servicio no muestra emoción alguna, pero sus manos, esas manos que han salvado cientos de vidas, tiemblan ligeramente. «Recógela», ordena Vane con desprecio, señalando la medalla enterrada en el lodo. Thorne baja la mirada hacia la condecoración que representa 60 años de servicio impecable. Lentamente, muy lentamente, se arrodilla. Sus rodillas crujen con el peso de la edad y de la injusticia. Cuando sus dedos tocan el metal frío y sucio, algo se quiebra en el aire. No es la dignidad de Thorne, esa permanece intacta, es la moral de cada soldado presente que acaba de presenciar la traición más vil que un militar puede cometer contra otro. Pero para entender la fuerza titánica que Elias Thorne necesitó reunir en ese momento, y lo que estaba a punto de desencadenarse en las próximas 72 horas, debemos retroceder al punto exacto donde todo comenzó, porque la verdadera batalla no sucedió en ese salón. Sucedió en un lugar donde el cielo se encuentra con el infierno y donde un anciano demostró que la vejez es solo un número cuando el corazón late con propósito. Pero antes de sumergirnos en esta historia que desafiará todo lo que crees saber sobre el heroísmo, necesito pedirte algo. Si tú, al igual que nosotros, crees que el verdadero coraje no se mide en balas disparadas, sino en vidas salvadas, ayúdanos a honrar a estos guerreros silenciosos. Déjanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo y suscríbete a El Silencio de un Héroe, porque cada suscripción es un voto para que historias como esta no se pierdan en el olvido. Juntos mantendremos viva la llama de quienes lucharon sin pedir gloria. Ahora sí, regresemos al inicio de esta odisea. 3 días antes de la ceremonia, Elias Thorne caminaba por los pasillos de la base militar Fort Jackson, con la misma discreción que lo había caracterizado durante toda su carrera. A diferencia de otros veteranos que exhibían sus condecoraciones con orgullo, Thorne vestía un uniforme simple, sin insignias llamativas. Solo aquellos que conocían su historia podían ver las pequeñas cicatrices en sus manos, marcas de cuerdas de rescate que habían arrancado pedazos de su piel en innumerables misiones. Thorne había dedicado su vida a una filosofía que lo convertía en un paria entre los puristas militares. Jamás había cargado un arma letal en combate. Su arsenal consistía en torniquetes, morfinas, suturas y un conocimiento enciclopédico de medicina táctica que había perfeccionado en los campos de batalla más brutales del planeta. Desde las selvas de Vietnam hasta las montañas de Afganistán, Thorne había estado presente en cada zona roja imaginable, pero siempre con el mismo objetivo: traer a casa a los caídos con vida. Especialista Thorne, lo saludó un joven soldado en el corredor con genuino respeto. A sus 87 años, Thorne ya no estaba en servicio activo, pero la base era su hogar. Había entrenado a 3 generaciones de médicos de combate, compartiendo técnicas que habían salvado miles de vidas. Esa mañana, Thorne se dirigía al Museo Militar de la base. Allí, en una vitrina polvorosa, descansaba algo que pocos conocían: una fotografía en blanco y negro de 1968. En ella, un joven Thorne de apenas 29 años cargaba a 5 soldados heridos simultáneamente,
usando un sistema de cuerdas y arneses que él mismo había improvisado bajo fuego enemigo. La imagen había sido clasificada durante décadas. Pero lo que Thorne no sabía era que el general Marcus Vane había descubierto esa fotografía días atrás. Y lo que había visto no lo había inspirado, lo había enfurecido. Para Vane, un militar sin confirmaciones de bajas enemigas era una aberración, una mancha en la pureza de lo que él consideraba el verdadero servicio. Vane había construido su carrera sobre estadísticas de eliminaciones, sobre misiones que priorizaban el daño al enemigo sobre cualquier otra consideración. La existencia misma de Thorne era una afrenta a su doctrina. Cuando Thorne salió del museo esa tarde, encontró su casillero personal forzado. Dentro, alguien había dejado un mensaje escrito con marcador rojo. Los cobardes no merecen medallas. El anciano leyó las palabras sin alterar su expresión. Cerró el casillero con calma y continuó su día como si nada hubiera ocurrido. Pero algo había cambiado en el aire de Fort Jackson. Los rumores comenzaron a circular. El general Vane estaba planeando algo para la ceremonia de aniversario de la unidad, algo que pondría a Elias Thorne en su lugar de una vez por todas. La ceremonia de aniversario llegó como una tormenta anunciada. El salón principal de Fort Jackson estaba decorado con banderas y retratos de héroes caídos. 200 militares de alto rango ocupaban sus asientos, junto con cámaras de televisión que transmitirían el evento a nivel nacional. Thorne llegó puntualmente, vistiendo su uniforme de gala. En su pecho solo lucía la medalla de honor al mérito que había recibido décadas atrás por una misión clasificada. No sabía que esa medalla estaba a punto de convertirse en el epicentro de su humillación. Cuando Thorne entró al salón, el general Vane lo interceptó frente a todos los presentes. «Especialista Thorne», dijo con una sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Qué honor tenerlo aquí. Dígame, ¿cuántas confirmaciones de baja tiene en su expediente?» El silencio fue inmediato. Todos los ojos se clavaron en Thorne. «Ninguna, señor», respondió Thorne con voz tranquila. «Ninguna», repitió Vane, elevando la voz para que las cámaras captaran cada palabra. 60 años de servicio y ninguna confirmación de baja. Fascinante. Y dígame, ¿qué hacía usted exactamente mientras sus compañeros combatían? Salvaba vidas, señor. La respuesta fue simple, desprovista de arrogancia. Pero para Vane fue como echar gasolina al fuego. Durante la ceremonia, Vane se aseguró de que cada discurso exaltara el verdadero valor militar. El combate directo, la eliminación del enemigo, la victoria a cualquier costo. Cada palabra era una daga dirigida a Thorne, quien permanecía sentado en primera fila, inmóvil como una estatua. Cuando llegó el momento de reconocer a los veteranos presentes, Vane llamó a Thorne al estrado. Elias Thorne, quien nos acompañó en numerosas misiones, en calidad de soporte médico, dijo, enfatizando las últimas palabras con desdén apenas velado. Algunos oficiales comenzaron a murmurar. La tensión era palpable. Fue entonces cuando Vane tomó el micrófono nuevamente. «Saben, hay un debate que debemos tener como institución», comenzó, su voz adquiriendo un tono filosófico que helaba la sangre. «¿Qué define a un verdadero soldado? ¿Es acaso quien se esconde detrás de vendajes y morfina? ¿O es quien tiene el coraje de enfrentar al enemigo cara a cara?» Thorne sintió las miradas clavándose en él como bayonetas. «Esta medalla», continuó Vane, señalando la condecoración en el pecho de Thorne, fue otorgada por una misión clasificada en 1973. Pero hoy, con la desclasificación de archivos, todos podemos ver qué hizo realmente el especialista Thorne para merecerla. Vane hizo una señal y en la pantalla gigante apareció un informe militar. Efectivamente detallaba la misión de 1973. Pero Vane había manipulado la presentación para enfocarse únicamente en un punto. 0 bajas enemigas confirmadas. 0 participación en combate directo. «Señores», declaró Vane con solemnidad falsa, «creo que es momento de corregir un error histórico.
Lo que sucedió después quedó grabado en cada cámara presente. El general Marcus Vane caminó hacia Thorne. Le arrancó la medalla del pecho con un tirón violento que rasgó la tela del uniforme y la arrojó al suelo. Luego, frente a 200 testigos paralizados, la pisoteó en el barro que sus propios soldados habían arrastrado del campo de entrenamiento. «Un hombre que no mata es solo un civil con disfraz», escupió. «Recógela». El mundo de Elias Thorne se redujo a ese momento. Podía escuchar su propio corazón latiendo en sus oídos. Podía sentir la mirada de cada persona en la sala. Pero lo que más pesaba era el conocimiento de que millones estaban viendo esto por televisión. Su legado, su vida entera, siendo destrozada en vivo. Se arrodilló. Sus rodillas tocaron el suelo frío. Sus dedos, esos dedos que habían suturado arterias bajo fuego enemigo, temblaron al tocar el metal sucio de su medalla. Cuando se levantó, con la condecoración cubierta de lodo en su mano, algo extraordinario sucedió. Los soldados más jóvenes en la sala comenzaron a ponerse de pie. Uno por uno, en silencio, se cuadraron en posición de saludo dirigido a Thorne, no a Vane. Era un motín silencioso, una declaración de lealtad que enfureció aún más al general. «¡Siéntense!», rugió Vane. «Esta ceremonia ha terminado». Pero la ceremonia no había terminado. Acababa de comenzar la cuenta regresiva hacia algo que cambiaría Fort Jackson para siempre. Si usted, como nosotros, cree que la verdadera honra se esconde en la humildad y que las leyendas más grandes son aquellas que no buscan aplausos, entonces está en el lugar correcto. No permita que estas historias de valor y competencia silenciosa caigan en el olvido. Suscríbase ahora mismo a El Silencio de un Héroe y active la campana de notificaciones. Cada suscripción es una voz que se une a nosotros para honrar a los héroes anónimos que cambiaron el mundo con dignidad y silencio. Únase a nuestra comunidad de respeto y descubra más historias que prueban que el verdadero poder reside en la experiencia. Sea parte del legado. 48 horas después, el infierno se desató. La unidad táctica especial Cobra, el orgullo personal del general Van, había sido enviada a una misión de reconocimiento en la región montañosa conocida como la Garganta del Diablo. Era un desfiladero estrecho, rodeado de acantilados verticales de más de 100 metros de altura, un laberinto natural perfecto para emboscadas. Y exactamente eso sucedió. A las 0400 horas, el centro de comando recibió la llamada de emergencia. La unidad Cobra había caído en una trampa perfectamente orquestada. Fuego cruzado desde posiciones elevadas, desprendimientos de rocas bloqueando las rutas de escape y 50 soldados de élite atrapados en un radio de muerte de apenas 200 metros cuadrados. En el centro de mando, las pantallas mostraban el desastre en tiempo real a través de imágenes satelitales térmicas. 50 firmas de calor parpadeaban en rojo, rodeadas por un mar de amenazas. El general Vane observaba las pantallas con el rostro pétreo. Sus oficiales esperaban órdenes. «Señor», dijo el comandante Hayes, «tenemos helicópteros listos para extracción de emergencia, pero necesitamos autorización inmediata. El fuego antiaéreo es intenso». Vane miró los números en la pantalla. Probabilidad de éxito de la misión de rescate, 23%. Probabilidad de pérdida de aeronaves, 67%. Costo estimado en equipamiento, $47 millones. Abortar rescate, ordenó Vane con voz seca. Son bajas aceptables. El riesgo es suicida. El silencio que siguió fue devastador. Los oficiales en el centro de mando se miraron entre sí, incrédulos. «Señor», insistió Hayes, la voz quebrándose, «son nuestros hombres, son Cobra, son estadísticas», cortó Van.
y no voy a arriesgar más recursos en una misión condenada. Sellamos el perímetro y esperamos. Esperar significaba dejarlos morir, pero había alguien más escuchando esas transmisiones. En una sala adyacente, Elias Thorne había estado monitoreando las comunicaciones desde que comenzó la emergencia. A sus 87 años, técnicamente no tenía autorización para estar allí, pero después de 60 años en servicio, Thorne conocía cada rincón de Fort Jackson mejor que los planos arquitectónicos. Cuando escuchó la orden de Vane de abandonar a la unidad Cobra, algo ancestral despertó en su interior. No era ira, no era venganza. Era algo mucho más profundo. El juramento que había hecho décadas atrás, el día en que decidió que su misión en la vida sería devolver a cada soldado a casa con vida. Sin decir palabra a nadie, Thorne salió del centro de mando. 15 minutos después, estaba en el hangar de suministros, equipándose con material que no había usado en años. Cuerdas de escalada de alta resistencia, arneses tácticos, kit médico de emergencia expandido y algo más. Un radio de campo antiguo, sintonizado en la frecuencia de emergencia de la unidad Cobra. «Aquí, Ángel Guardián», transmitió Thorne, usando su viejo indicativo de llamada. «Cobra, si me copian, mantengan posiciones. Voy en camino». En la garganta del diablo, el teniente Marcus Webb, líder de la unidad atrapada, escuchó la voz a través de su radio dañado. No podía creerlo. Ángel Guardián era una leyenda, un call sign que no se había escuchado en décadas. «Ángel Guardián, aquí Cobra 1», respondió Webb entre el estruendo de las explosiones. «Situación crítica. Tenemos 15 heridos severos, 35 en condiciones de combate, pero sin munición ni ruta de extracción. ¿Cuál es su posición?» «A 3 kilómetros de su ubicación», respondió Thorne. «Llegaré en 30 minutos». 30 minutos. Para un hombre de 87 años, atravesar 3 kilómetros de terreno montañoso hostil en 30 minutos era imposible. Pero Elias Thorne no conocía el significado de esa palabra. Thorne llegó al borde del desfiladero exactamente 28 minutos después. Frente a él se extendía un abismo vertical de 100 metros, con la unidad Cobra atrapada en el fondo, rodeada de fuego enemigo que convertía la noche en un espectáculo pirotécnico de muerte. Sin dudar un segundo, Thorne aseguró sus cuerdas a una formación rocosa, verificó sus nudos con la precisión de un cirujano y comenzó el descenso. Las balas silbaban a centímetros de su cuerpo. Fragmentos de roca explotaban a su alrededor cuando los proyectiles impactaban la pared del acantilado. Pero Thorne descendía con una calma sobrenatural, sus manos moviéndose con memoria muscular perfeccionada en 1000 misiones anteriores. Cuando sus botas tocaron el suelo de la garganta del diablo, el teniente Webb lo miró como si estuviera viendo un fantasma. «¿Ustedes? Sin tiempo para presentaciones, teniente», cortó Thorne, ya arrodillándose junto al primer herido. Era un soldado joven, no más de 22 años, con una herida de metralla en el abdomen que sangraba profusamente. Bajo un diluvio de balas, Thorne trabajó. Sus manos, que habían temblado al recoger su medalla del lodo días atrás, ahora se movían con precisión milimétrica. Torniquete, presión directa, sutura de campo, morfina calibrada. En 90 segundos, el soldado estaba estabilizado. «¡Siguiente!», gritó Thorne. Durante las siguientes 2 horas, Elias Thorne se convirtió en una fuerza de la naturaleza. Trabajaba bajo fuego cruzado, realizando triajes de emergencia, estabilizando heridos que deberían estar muertos. Pero estabilizarlos no era suficiente. Necesitaba sacarlos de allí. Y ahí fue donde el verdadero milagro comenzó. Utilizando las cuerdas que había traído y las que los soldados de Cobra llevaban en su equipo, Thorne improvisó un sistema de poleas múltiples anclado a las formaciones rocosas del desfiladero. Era un diseño que solo existía en su mente, fruto de décadas de experiencia en rescates imposibles. «¡Webb!»,
llamó Thorn mientras esquivaba otra ráfaga de disparos. «Necesito que tus hombres en condiciones de combate aseguren estas cuerdas. Vamos a sacar a los heridos por aire». Lo que siguió fue una exhibición de resistencia humana que desafiaba toda lógica biológica. Thorn, a sus 87 años, comenzó a escalar la pared vertical del acantilado con heridos amarrados a su espalda. El primero pesaba 95 kilos de músculo y equipo. Thorn lo subió como si fuera una mochila. Sus manos sangraban. La fricción de las cuerdas había arrancado la piel de sus palmas, dejando carne viva expuesta. Cada agarre era una agonía. Cada metro ascendido era un triunfo de la voluntad sobre la carne. «Solo uno más», rugió Thorn al cielo nocturno, su voz desgarrando la oscuridad. «Solo uno más». Pero no era solo uno más, eran 5 más, 10 más, 15 más. Thorn subía y bajaba esa pared como un espíritu vengador. Los soldados de Cobra que aún podían combatir proporcionaban fuego de cobertura, asombrados por lo que estaban presenciando. Este anciano, este hombre que había sido humillado públicamente días atrás, estaba ejecutando un rescate que requeriría un pelotón completo de especialistas. En el centro de mando de Fort Jackson, las pantallas satelitales mostraban algo que los analistas no podían explicar. Una sola firma de calor se movía entre la zona de combate y el perímetro seguro con una frecuencia imposible. Subía, bajaba, subía de nuevo. «¿Qué demonios es eso?», preguntó un técnico señalando el monitor. El comandante Hayes se acercó, entrecerrando los ojos para ver mejor. Y entonces lo entendió. «Es Thorn», susurró. «Dios mío, es Elias Thorn». El general Vane, que había estado en su oficina revisando reportes, fue llamado urgentemente al centro de mando. Cuando vio las pantallas, su rostro se tornó lívido. «Imposible», murmuró. «Ese hombre tiene 87 años». Pero las imágenes térmicas no mentían. Una por una, las firmas de calor de la unidad Cobra estaban siendo extraídas del Valle de Muerte, y todas convergían en un solo punto, donde una figura solitaria trabajaba con la determinación de un titán. Los soldados en el centro de mando comenzaron a reunirse alrededor de las pantallas. Primero fueron murmullos, luego alguien comenzó a contar en voz alta: 32, 33, 34. Cada número representaba un soldado salvado, un hijo que volvería a ver a su madre, un padre que abrazaría a sus hijos, una vida arrancada de las fauces de la muerte por un anciano que se negaba a abandonar a nadie. Cuando el contador llegó a 45, algo extraordinario sucedió en el centro de mando. Los soldados comenzaron a corear un nombre: «Thorn, Thorn, Thorn». El general Vane intentó imponer orden. «¡Silencio! ¡Regresen a sus...! 50», gritó alguien interrumpiendo a Vane. La última firma de calor acababa de ser extraída de la garganta del diablo. Elias Thorn había salvado a toda la unidad Cobra. 50 soldados, cada uno de ellos con vida. El amanecer encontró a Elias Thorn emergiendo de la zona de combate. Su uniforme estaba destrozado, empapado en sangre que era mitad suya, mitad de los hombres que había salvado. Sus manos eran una masa de carne desgarrada y hueso expuesto. Cada paso que daba dejaba huellas de sangre en el suelo, pero en sus brazos cargaba al capitán David Morrison, el oficial favorito del general Vane y líder segundo de la unidad Cobra. Morrison había recibido un impacto directo de metralla en el pecho y había estado a minutos de morir cuando Thorn lo encontró. Ahora, estabilizado y vivo, Morrison miraba a su salvador con lágrimas corriendo por su rostro cubierto de polvo. Un convoy de vehículos militares esperaba en el perímetro seguro, y al frente de todos ellos, forzado por la presión de sus propios oficiales que amenazaban con un motín abierto, estaba el general Marcus Vane. Thorn caminó hacia él con paso firme a pesar de la exhaustión que amenazaba con derribarlo. La multitud de soldados que había acudido a recibir a los rescatados se apartó en silencio, creando un pasillo. Cuando Thorn llegó frente a Vane, gentilmente depositó al capitán Morrison a los pies del general. Luego, sin decir una palabra, extendió su mano derecha.
No era para un apretón de manos. La mano de Thorn estaba completamente abierta, con la palma hacia arriba, y en esa palma ensangrentada, desgarrada hasta el hueso por la fricción de las cuerdas, el mensaje era cristalino: silencio absoluto. El general Vane miraba esa mano extendida como si fuera una serpiente venenosa. A su alrededor, cientos de soldados observaban. Las cámaras de noticias que habían sido llamadas para cubrir el rescate fallido ahora grababan cada segundo de este momento. La presión social era una fuerza física. Vane podía sentirla aplastándolo como un peso de toneladas sobre sus hombros. Podía ver en los ojos de sus propios oficiales que si no actuaba correctamente en ese momento, su carrera no solo terminaría, sería borrada de la historia. Con manos temblorosas, Vane metió la mano en su bolsillo, sacó la medalla de honor al mérito de Elias Thorn, que había guardado como trofeo después de pisotearla días atrás. La había limpiado meticulosamente, con la intención de exhibirla en su oficina como símbolo de su poder para destruir legados. Ahora esa misma medalla parecía arder en sus dedos. Marcus Vane, general de división, cayó de rodillas frente a Elias Thorn. El hombre que había humillado públicamente al anciano ahora agachaba la cabeza en señal de rendición absoluta. Colocó la medalla en la mano destrozada de Thorn. «Perdóneme», susurró Vane, su voz quebrándose. «Perdóneme, señor». Thorn cerró sus dedos ensangrentados alrededor de la medalla. Miró a Vane a los ojos, y en ese momento el general vio algo que lo perseguiría por el resto de sus días. No había triunfo en esos ojos. No había venganza, solo había una tristeza profunda por todo el tiempo perdido, por todas las vidas que pudieron haberse salvado si hombres como Vane hubieran entendido antes que la verdadera fuerza de un guerrero no está en cuántos enemigos puede eliminar, sino en cuántos hermanos puede traer de vuelta a casa. «Levántese, general», dijo Thorn finalmente, «y nunca vuelva a abandonar a sus hombres». En los días que siguieron al rescate de la Garganta del Diablo, como fue bautizado por la prensa, Fort Jackson experimentó una transformación radical. El general Marcus Vane presentó su renuncia. No fue forzado oficialmente, pero la presión de los soldados bajo su mando, combinada con la indignación pública tras la difusión de las grabaciones de la ceremonia de humillación, hizo su posición insostenible. Su última acción como general fue redactar personalmente una recomendación para que Elias Thorn recibiera la Medalla de Honor del Congreso, la más alta condecoración militar del país. Pero Thorn rechazó la medalla. «No salvé a esos hombres por reconocimiento», declaró en una breve conferencia de prensa. «Los salvé porque eso es lo que hace un soldado, protege a su gente, siempre». Los 50 miembros de la Unidad Cobra formaron una hermandad inquebrantable con Thorn. Cada año, en el aniversario del rescate, se reúnen en la Garganta del Diablo para honrar al hombre que les dio una segunda oportunidad de vida. Llevan cuerdas de escalada como recuerdo, y cada uno ha jurado transmitir las enseñanzas de Thorn sobre medicina táctica a las nuevas generaciones. El capitán David Morrison, cuya vida fue salvada en último momento, renunció al ejército 3 meses después del incidente. Ahora dirige una organización sin fines de lucro dedicada a entrenar paramédicos de combate, usando las técnicas que Thorn perfeccionó durante décadas. «Él me enseñó que salvar una vida requiere más coraje que quitar una», dice Morrison, «y esa lección cambió todo lo que yo creía sobre ser un soldado». La historia de Elias Thorn se convirtió en material obligatorio en todas las academias militares del país. Pero más allá de los manuales y las conferencias, su legado vive en algo mucho más fundamental. Cambió la mentalidad de toda una institución. El ejército implementó nuevos protocolos que priorizan la preservación de vidas sobre las estadísticas de combate. Se creó la Medalla Thorn, una condecoración específica para actos de rescate bajo fuego enemigo que no involucren eliminación de objetivos hostiles. Es una de las medallas más codiciadas porque representa el tipo de heroísmo que no busca gloria,
solo servir. Pero quizás el cambio más profundo ocurrió en los corazones de miles de soldados que escucharon la historia. Aprendieron que el verdadero poder de un guerrero no se mide en destrucción, sino en preservación. Que la valentía más grande no está en enfrentar la muerte, sino en arrancarle la vida de las manos. Elias Thorne demostró que la vejez no es debilidad cuando el espíritu permanece intacto, que un hombre sin armas puede ser más peligroso para la muerte que todo un arsenal, que el silencio y la humildad son señales de fuerza, no de cobardía. Hoy, Elias Thorne tiene 92 años. Vive en una pequeña cabaña cerca de Fort Jackson, rodeado de fotografías de los soldados que salvó a lo largo de su carrera. No todas las caras tienen nombres para él. Fueron demasiadas vidas, demasiadas misiones. Pero recuerda cada una de ellas. Sus manos nunca se recuperaron completamente del rescate de la garganta del diablo. Las cicatrices son profundas y artritis severa ha hecho que tareas simples como abrir un frasco sean un desafío. Pero cuando le preguntan si lo volvería a hacer, su respuesta es inmediata, sin dudarlo. Cada segundo de dolor vale una vida salvada. Los soldados jóvenes acuden a él constantemente, buscando consejo, buscando inspiración. Y Thorne los recibe a todos con la misma humildad que lo caracterizó durante toda su vida. Les enseña que la historia recordará nombres de generales y batallas, pero que el verdadero honor está en los actos que nadie ve, en las vidas salvadas en silencio, en regresar a casa sabiendo que diste todo para que otros también pudieran regresar. El heroísmo, dice Thorne en esas conversaciones nocturnas junto al fuego, no necesita testigos, no necesita medallas, solo necesita convicción, la convicción de que cada vida importa, que ningún soldado queda atrás, nunca. Y cuando los jóvenes soldados se marchan de su cabaña, lo hacen con una determinación renovada, porque han estado en presencia de algo raro en este mundo. Un héroe genuino que nunca buscó ser reconocido como tal. Si la historia de Elias Thorne ha tocado tu corazón como ha tocado el nuestro, te pedimos que nos ayudes a mantener vivo su legado. Deja en los comentarios cuál fue la mayor lección que esta historia te dejó. Fue la importancia de la humildad, el poder de la convicción, el recordatorio de que la verdadera fuerza está en proteger, no en destruir. Comparte este video con alguien que necesite recordar que el heroísmo real no busca reflectores, que las personas más fuertes son a menudo las más silenciosas, que la edad es solo un número cuando el propósito late en el corazón. Y si aún no lo has hecho, suscríbete a El Silencio de un Héroe. Cada suscripción es un voto para que historias como la de Elias Thorne no se pierdan en el olvido. Es una declaración de que valoramos a quienes sirven sin esperar aplausos, a quienes luchan sin necesidad de reconocimiento, a quienes salvan vidas en silencio mientras el mundo mira hacia otro lado. Porque en un mundo que celebra la violencia y la conquista, necesitamos recordar que el acto más valiente de todos es preservar la vida. Siempre. Gracias por ser parte de esta misión. Nos vemos en la próxima historia. Y recuerda, el verdadero héroe es quien lucha para que otros no tengan que hacerlo.